Buenas tardes, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Encendiendo la Conciencia, un programa del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, que nos convoca a que nos arriesguemos por intermedio de nuestra conciencia para volcarnos a la lucha popular. Nuestra conciencia debe ser una herramienta de lucha que nos permita luchar contra los poderosos y enfrentarlos a los enemigos de nuestro pueblo, en una lucha por la verdad y las ideas justas. Hoy día queremos aportar nuestro grano de arena contra la hegemonía mediática de los poderosos a través de nuestro programa. Este programa hoy día contará con dos partes, un comentario inicial más lo que tiene que ver con el aniversario 42 del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nuestro invitado de hoy es nuestro hermano, miembro de la dirección del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, Marco Riquelme García. Muchas gracias, Lucho, por poder intercambiar y conversar un rato en este programa que desde hace un par de semanas hemos reiniciado. Entonces, contento de poder a ver si hacemos entretenida esta hora que vamos a tener, o estos 40 minutos. Bueno, como se caracteriza en los dos programas anteriores, siempre hacemos un contexto de la situación internacional, nacional, y hoy día queremos contextualizar qué es lo que pasaba en el mundo el año 1983, antes del surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. A nivel internacional se caracterizaba por la Guerra Fría. A pesar de que nosotros estábamos inmersos acá en la lucha contra la dictadura, a nivel mundial estuvimos a punto de una conflagración nuclear. Estados Unidos probó una bomba en Arizona, una bomba nuclear. La Unión Soviética, por otra parte, se enfrentaba en el terreno de la carrera de la hegemonía con Estados Unidos, y Estados Unidos logró colocar bombas nucleares en Europa, que era un hecho inédito hasta la fecha. Entonces estuvimos a punto de tener una conflagración nuclear a nivel mundial. Y acá en Latinoamérica, Estados Unidos invade Granada, ese año 1983, invade Granada. Las dictaduras que iniciaron a principios de los años 70 todavía se mantenían en Centroamérica, en Uruguay, Paraguay, Brasil. En Argentina estaba ya terminando la dictadura, en Argentina y Bolivia, asumía el primer gobierno de Alfonsín, y acá en Chile se fortalecía la dictadura. Y es en ese contexto que nuestra situación acá en Chile marcaba una ruptura con lo que fueron los primeros años de la dictadura. Se iniciaba el ciclo de las protestas nacionales. El año 82 tenemos la primera marcha del hambre, le sigue en mayo del 83, le sigue la segunda marcha del hambre, y el 11 de marzo de ese mismo año nace la primera protesta nacional. Ojo, que fueron, en ese puro año, antes del surgimiento del Frente, fueron 7 protestas nacionales. Fue una explosión de lucha popular. Bueno, Marco, cuando hablamos de los 14 años del lanzamiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el 14 de diciembre de 1983, habitualmente siempre lo asociamos con el apagón nacional. Pero antes de eso, nosotros te quería preguntar, ¿cuál era el contexto social, político, cómo vivíamos los chilenos el año 83? En el año 81, 82, 83, se dan una serie de hechos que van marcando el inicio de la movilización de las fuerzas populares. Con más fuerza, no significa que la gente haya parado de luchar, pero
se dan una serie de situaciones que generan un detonante del ascenso de la lucha popular. Y esto está producido por una gran crisis en la época, donde la cesantía genera un impacto muy grande. La construcción es la que sufre el mayor golpe. Y por lo tanto, sin haber financiamiento para la construcción, son decenas de miles los trabajadores que quedan sin trabajo. No es casualidad que en esas épocas también se inventa el penny y el POJ. Correcto. Como una forma de paliar la situación económica que tenía el país. El dólar se había ido a la misma cresta, ya el dólar que la gente a 39 pesos, que lo había contraído compromisos, que era un dólar barato, sube a más del doble de eso, y por lo tanto todos los compromisos que se habían hecho en dólares generan, por ejemplo, en el caso de los taxistas que habían traído una gran cantidad de vehículos que se habían importado en el país, lo habían comprado en dólar, genera una gran deuda de todos los taxistas. Entonces se generan muchos problemas desde el punto de vista económico. Pero también hay que agregar de que después del golpe de Estado la lucha nunca paró. Siempre hubo trabajo clandestino, conspirativo, tendiente a rearticular las fuerzas políticas, sociales, populares y revolucionarias que existían en el país, como una forma de parar la represión en un principio. No hay que olvidar a las compañeras de las agrupaciones de detenidos desaparecidos, a las agrupaciones de ejecutados, que empiezan a salir a la calle con más fuerza, a las organizaciones de mujeres que salen a la calle con más fuerza, producto que son atropelladas sus derechos, los pocos que habían adquirido. Entonces se empieza a dar una situación de que la lucha empieza a reventar por todos lados. Y bien tú decías, se empiezan a generar muchas marchas del hambre, se empiezan a generar una serie de hechos que ya rompen el trabajo conspirativo de los centros culturales con pequeños actos, sino que salen al centro de las ciudades a expresarse. No hay que olvidar que el año 80, 81, no me recuerdo bien, hubo la gran marcha de Chuquicamata hasta Calama, con miles de trabajadores. Entonces, pero a eso habría que agregarle de que en este periodo crece públicamente una gran solidaridad internacional. Se expresa una solidaridad internacional como nunca. Porque al principio la solidaridad internacional estaba dada por acoger a exiliados, a gente que iba arrancando del país, darle lugares, gente que estaba encarcelada, que estaba presa y que necesitaba un lugar donde vivir porque eran expulsados, aplicados ley de entrañamiento, en fin. Pero después de ese periodo tan difícil, tan duro, al calor de las movilizaciones que se empiezan a desarrollar en nuestro país, la solidaridad internacional crece. Y por lo tanto es un gran incentivo a las luchas que se estaban dando acá. Y finalmente es que se empiezan a develar una serie de hechos que son impactantes no tanto en el plano nacional, pero que impactan muy fuerte, sino en el plano internacional también, que se empiezan a develar los crímenes de la dictadura y la impunidad que estaba produciéndose. O sea, se empieza a develar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Y con esto termino, que ya se había descubierto algunos años antes, Lonquén, pero que se empieza a develar quiénes habían sido los participantes, el crimen de Tucapel Jiménez, y una serie de hechos de enfrentamientos falsos, los crímenes, si es que no me equivoco, puedo estar en el tiempo un poco desfasado, pero de Loreto Castillo, con su compañero, que son puestos miristas, que son puestos en una torre de alta tensión y volados allí, pero que el compañero alcanza a desatarse y alcanza a correr un poco. Entonces, ese es el contexto que había y donde surge el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Claro, y en ese contexto también no tenemos que olvidar que en Argentina estaba terminando la dictadura, una de las dictaduras mucho más sangrienta que la chilena, incluso tenía 20.000 detenidos desaparecidos, se llegaron a conocer después. Pero se empiezan a develar los primeros crímenes en Argentina. Entonces eso también tuvo impacto y nos afectó a nosotros porque también develó el carácter de la dictadura. Y otro aspecto importante del contexto era que
la dictadura y el modelo económico implementado con la Constitución del año 80 afectaba todos los aspectos de la vida, de los pobladores, de los trabajadores, de los jóvenes. Yo te explicaste el tema del PEN y el POC, pero también te acuerdas de la crisis de vivienda que había. Ya habían habido varios intentos de toma, habían algunas tomas, pero surgen las dos tomas emblemáticas de septiembre del 83, que es la de Silva Enrique y el campamento Fresno, que tenían alrededor de más de 20.000 pobladores. Entonces ese es el contexto. Y pasando ya a otro aspecto que tiene que ver cómo se enfrentaba la dictadura. Entonces, antes de surgir el frente, ya habíamos iniciado acciones de sabotaje. Primero eran acciones de, ¿cómo se llama?, audaces, y después se transformaron en otro tipo de acciones. ¿Tú podías contarnos todo en el marco de antes del surgimiento del frente? Es cierto. A esto hay que agregar, a lo que estás diciendo tú, hay que colocarle algunos elementos que son, yo creo, bastante importantes. Es que el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, realizaba una serie de acciones también, y que fueron acciones anteriores a la aparición del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No nos olvidemos de los triples asaltos a las entidades bancarias, no nos olvidemos del ajusticiamiento del criminal terrorista Carlos Ursúa, Roger Vergara. O sea, había una cantidad de acciones que eran muy particulares, eran muy operativas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de acciones de carácter operativo, se refiere a grupos determinados que realizan niveles de operaciones que requieren cierto entrenamiento, cierta capacidad. Pero también hablaste tú, y es importante darlo a conocer o reiterarlo, mejor dicho, que ya se realizaron una serie de marchas y de acciones callejeras que eran acciones populares. O sea, ya se había empezado a realizar algunos apagones a través de pequeños cadenazos en las poblaciones, y que esas acciones no las hacían grupo operativo del Frente Cero, que ya paso a relatar un poco eso, sino que la hacía el mundo popular, ¿no? Se empezaba a enfrentar el mundo popular con mucho miedo, con mucho terror, que venía saliendo de mucho miedo y terror, pero impedía que fueran los tipos a cortarle el agua, impedía que los tipos fueran a cortar la luz, pobladas impedían, salían peñasqueando a las camionetas. Entonces, en medio de toda esa acción que se empieza a desarrollar, la marcha del hambre aquí en el centro de Santiago, en medio de todas esas acciones, también surge el Frente Cero, ¿no? En los años 80, incluso a finales del 79, surge el Frente Cero, que empieza a realizar una serie de acciones. Apagones, asalto de recuperación económica, sabotaje a la electricidad dentro de Santiago, sabotaje al Festival de Viña, bombazo en diferentes lugares. Y empieza una preparación además de carácter multilateral, donde se empieza a generar trabajo de informaciones, de inteligencia, se empiezan a elaborar trabajo, a construir trabajo logístico. O sea, empieza todo un proceso que con esas acciones, que recién conversando con los compañeros aquí que se encuentran presentes, conversando con Julián, que está ahí, nos hacía recordar al Comando Manuel Rodríguez, al Comando Lautaro, que eran los nombres con los cuales el Frente Cero firmaba las acciones. Entonces hay una serie de acciones que se dan antes del Frente, porque, bueno, para nadie, o sea, nadie podría llegar a pensar que a alguien se le ocurrió hacer un frente y que, no sé, una semana antes, un mes antes, unos meses antes, armó un frente.
No, porque toda la gente que formó parte del trabajo operativo del frente, de la fuerza central del frente, era toda gente que pasó directamente del Frente Cero a conformar las primeras unidades del frente. las primeras unidades y los aparatos logísticos, ¿no? Entonces es muy importante el reconocimiento a toda esa gente. Por ejemplo, voy a nombrar a alguien, Pedro Martín Martínez, que cayó haciendo una acción de sabotaje en la línea férrea y todavía no se constituye el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eso demuestra claramente que antes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ya existían acciones y ya existía una organización armada. Pedro Martín Martínez fue uno de los principales gestores del trabajo militar de las Juventudes Comunistas en ese tiempo, que una gran parte del trabajo del Frente Cero, del Comando Lautaro, del Comando Manuel Rodríguez, era conformado por gente de las Juventudes Comunistas. Claro, y en esa etapa hay que recordar que también se hacían acciones de masa. Yo me acuerdo que en verano del 83 se hizo el primer mitin armado en La Victoria. Correcto. El cuartel de La Victoria también fue atacado con granadas. Se hicieron acciones de propaganda contra la embajada de Honduras que apoyaba la contra nicaragüense. Entonces, sí, claro. el contexto de las acciones previas al frente es tremendamente importante porque es una parte que nos demuestra que tú puedes partir de pequeñas cosas a niveles superiores de lucha. No es necesario que sea gente entrenada, lo demostramos en ese, pero sí era necesaria. Y ahí yo te quiero consultar, en junio, julio del 83 llega el primer contingente de nuestros hermanos internacionalistas a Chile y que son la columna vertebral de oficiales, junto con lo que ya hemos relatado del Frente Cero, que conforman el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Efectivamente, llega a Chile el compañero Raúl Pelegrín. Hay dos compañeros a los que no voy a dar los nombres porque existen todavía ahí trabajando en distintos lugares, pero también está el caballo que llega aquí, Caballito, que llega a Bahamonde, que llega a Chile y se meten en la cosa logística. Y un compañero de los que entró y fue importantísimo en el desarrollo de la lucha militar y parte importante del frente, murió hace poco, que es el compañero Giles, que es más conocido como el Pope. Y que de paso señalamos que el día 13... a las 10 de la mañana. El CITEL a las 10 de la mañana le va a hacer un homenaje en el Cementerio General. ¿El Cementerio General? Sí, ¿dónde está? Sí, ya. Entonces, el aporte de aquellos compañeros que tenían experiencia internacionalista y que además ingresan al país y que nosotros sabemos que estaban deseosos de entrar al país, querían venir a combatir, fue un tremendo complemento de la lucha que ya se estaba dando acá. Y los cuadros, estos cuadros formados en el exterior por la solidaridad cubana y por preocupación particular y especial de Fidel, que van a combatir a Nicaragua, fue un tremendo aporte. O sea, hay una experiencia ahí ganada que, insisto, se complementó con la experiencia de lo que aquí ya sabíamos, porque por aquí, por ejemplo, tú contabas de la acción esta de La Victoria y que puedes contar mucho más si quisieras, no te estoy sapeando, como dicen, pero tú podrías contar más de la operación armada de La Victoria, donde con esfuerzo, pero con ñeque, con inteligencia, con la suspicacia, con toda esta cosa que uno va aprendiendo y que venía aprendiendo con la dictadura, producto de la clandestinidad y la conspiración. Recuerdo que el primer vehículo que me tocó recuperar o que nos tocó recuperar fue con una pistola fuego y una cortapluma. Y que cuando hicimos la primera acción de recuperación económica y me pasaron una subametralladora,
arranqué, pero decía, me paro aquí mejor porque nos persiguieron y cayó uno preso además en esa misma acción. Pero que me hubiera parado para tratar de defenderme era imposible si no sabía cómo se disparaba una subametralladora. Entonces, hay una voluntad fundamental que el conjunto de gente que estamos viendo, que en el primer, que no podía ser de otra manera, pero que en el primer programa se homenajeó a nuestros compañeros caídos y a nuestras compañeras, y ahí está el Julio Oliva, el Roberto González está por ahí, que cayeron en los asaltos a la Almería, Gilberto Victoriano Veloso allá arriba, el Enzo Muñoz, el Juan Manuel Vara, la Ana Lisa Delgado Tapia, que es gente que fueron de las primeras acciones, de los primeros trabajos del frente. Entonces hay un complemento que es súper importante, que yo creo que le hace bien recordar esto, recordarla sin prejuicio, sin complejos también, los aportes trascendentales que se dieron en la lucha y en la construcción y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Avanzando un poco más en el desarrollo, ya siempre se habla del 14 de diciembre, del apagón. Nosotros nos vamos a saltar esa parte porque de eso se sabe mucho, pero sí podríamos, antes de pasar a otro tema, abordar un poco las primeras acciones del Frente, las primeras acciones que fueron un salto cualitativo. Nosotros, si bien es cierto, ya estábamos realizando acciones que eran importantes, como eso del mitin armado en La Victoria, plena en la hora de la feria, que no era cualquier hora, lleno de pobladores, donde surge en este grupo que era el Comando Lautaro, donde estaba el Chino, nuestro hermano, estaba Brenda, que era la primera mujer que se veía en forma pública con una pistola, junto con los otros compañeros, arengando a la población para luchar contra la dictadura. Entonces creo que eso es tremendamente importante, rescatar esa parte de la lucha popular, de la lucha del surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y contar un poco de las primeras acciones que caracterizaron, ojo, dentro de todas las guerrillas latinoamericanas, el accionar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez siempre tuvo su sello propio, porque como decía José Miguel, como decían cada acción que hacíamos nosotros tenía que hablar por sí sola. La gente llegó a identificar cuáles eran las acciones que hacía el Frente y cuáles eran las acciones falsas que hacía la dictadura para desprestigiarnos. Claro, hay una línea de carácter político-militar que establece el tipo de acción que realiza y que debía realizar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Disculpe. Y una de las cosas fundamentales de las acciones de carácter operativo importante que realizó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez tiene un sello muy particular que a muchos les costaba, muchas organizaciones revolucionarias, guerrilleras les costaba poder llevar adelante, que era la limpieza de las acciones. O sea, la gente realizaba un gran plan con buenas rutas de llegada, con buena acción, una planificación casi entre comillas, en algunos casos fue perfecta, y buenas rutas de retirada que impidieran que el enemigo cayera encima. Y así como los apagones, por ejemplo, tenían un nivel de coordinación y un nivel de sincronización que uno lo podía hasta notar. Claro, la dictadura sabía que ahora se iba a cortar la luz, sabía que nosotros estábamos en terreno. Sabía todo, pero era imposible. Y cuando sucedían, yo te digo, sucedieron 4 o 5 veces, más de uno anduvo metido en acciones donde hubo enfrentamientos, pero siempre se cumplieron las misiones. Y uno podía notar cómo se venía apagando la luz hacia el norte, ¿no? Desde el sur hacia el norte, o sea, se apagó allá, se apagó en Rancagua, viene Santiago, Valparaíso, va a La Serena y se iban apagando. O sea, el nivel de coordinación era muy importante.
Eso lo realizaban, no especialistas, ¿no? Había gente que uno empezó a considerar especialistas, los torreros, porque era gente que vivía cerca de las torres muchas veces o que había tomado cierta experticia en las torres, así que iban y uno sabía que esas torres iban a volar. Y a veces habían algunos que volaban torres que significaban que cayeran una o dos más. Está la anécdota esa de allá de la cuarta región que tú conoces bien, cuando votan una y se caen como tres porque la votó de tal manera que tiró las otras. En fin, o sea, había un grado de calidad. Pero además se desarrollan tomas de agencias de prensa. Por ejemplo, fue tomada la United Press International, la UPI, que quedaba ahí en la esquina de Nathaniel con la Alameda. Y hay que imaginar que al frente estaba el edificio de la Comandancia en Jefe, que antes había sido un Ministerio de Defensa, y por el frente la Moneda. Y en toda la calle del lado estaba Bulnes, donde estaban todos los aparatos de seguridad, las agencias de inteligencia. Lo otro que se empieza a producir de manera muy importante son una serie de acciones de carácter masivo, como los bombazos. Se corta la luz en distintos lugares, ya no era cosa que terminara el apagón, porque se habían volado los transformadores, las torres, los cadenazos, o sea, se masifica esas acciones. Y por último hay un tema que siempre es muy controvertido, pero que nosotros no lo vemos así, pero que hay algunos que lo consideran controvertido, que es el tema de los secuestros, ¿no? El secuestro de Bertolone, por ejemplo, donde para dar a conocer las acciones del Frente se secuestra al director del diario La Nación, que era el diario del gobierno. No me acuerdo cómo se llamaba, Sebastián Bertolone, parece. No me acuerdo. Bertolone era el apellido, sí, pero no. Bertolone, Sebastián Bertolone. Y se secuestra a él para que se pusiera en la prensa de que habían acciones que se estaban desarrollando por el intento de impedir que se conocieran y el silenciamiento que había de la prensa cada vez que el Frente hacía acción. Entonces yo creo que es súper importante el nivel, la calidad, la fineza y la exactitud y la limpieza de las acciones, que si se mira toda la historia del Frente, salvo que uno quisiera hacerlo, no se encuentran casi personas víctimas, entre comillas, inocentes que pudiesen haber ido pasando. Es más, nosotros tuvimos más víctimas que nuestro pueblo. Varios de nuestros compañeros cayeron realizando acciones por algún mecanismo que no funcionó bien. Entonces ahí tenemos nuestra propia historia, nuestros propios caídos. Entonces es importante para nosotros reivindicar el cuidado, el celo que poníamos en cada una de las acciones. Nosotros decíamos que la mejor acción era la más limpia, donde no te veían, tenías que ser un fantasma, cumplías los objetivos, tenía que ser audaz, tenía que cumplir con todo lo planificado, pero tenía que ser limpia. Entonces en eso yo creo que nos caracterizamos como fuerza insurgente, era una guerrilla que combinaba prácticamente urbana. Nunca se llamó guerrilla, qué extraño, pero en rigor clásico era una guerrilla urbana, con algunos elementos del trabajo rural, que eran los torreros, en la parte rural del sur del país. Entonces, bueno, ese era el contexto. Es mucho lo que podemos hablar del Frente. Acá tenemos unas láminas que nos podrías contar un poco. Estas son láminas de la imprenta del Frente. Tuvimos una imprenta que nunca cayó. El año 84 nace la primera imprenta clandestina del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y duró hasta el año 88. Uno de estos libros que está acá, 89, fue impreso y distribuido en forma masiva tanto a los combatientes como a nuestro pueblo en las protestas, en cada una de las acciones que hacíamos. No, claro, efectivamente había una parte dentro de las secciones que tenía
el frente estaba la sección política o CEPOL, ¿no? Y la CEPOL, dentro de su trabajo, la atención a los presos políticos, ahí en ese tiempo, que eran del frente, iban compañeros, qué sé yo, como visita, pero que iban a atender. Junto con eso estaba una serie de cuestiones más, pero estaba también la imprenta. Y en la imprenta sacaban todos los volantes, o sea, la cuestión es clandestina, porque imagínate, en ese tiempo te pillaban con un rodriguista, ahí se imprimía el rodriguista. Y increíblemente, cada vez que había un aniversario, como lo que va a ocurrir el día domingo, 14 de diciembre, que a propósito queremos recordar, no, porque es nuestro aniversario, ¿no? ¿En qué estaba pensando usted? ¿En la segunda vuelta? Nosotros no estamos interesados en eso. Cada vez que se conmemoraba un aniversario, se hacían estos afiches. Por ejemplo, aquí está, ya nos habíamos dividido el año 89, el sexto aniversario. Aquí el año 88, el quinto aniversario. Otro más. Ahora, la importancia que tiene esto es que un compañero de los que trabajaba allí, el Marito nomás le vamos a decir, que se preocupó de guardar cada una de las cosas. Y él en algún momento determinado, cada una de las cosas, de los volantes, de las tarjetas, porque también se imprimían tarjetas que eran, como era 14 de diciembre, saludo al aniversario y de felices Pascua y próspero año nuevo. Y todas esas tarjetas las fue guardando, y él nos legó todo ese material y que lo tenemos nosotros. Entonces es súper importante que los coloquemos aquí, a ver si para nuestra actividad que tenemos también las vamos a colocar para que los compañeros y compañeras, amigas y amigos la puedan ver. Bueno, Marco, se nos va acabando el tiempo. ¿En qué está el movimiento patriótico Manuel Rodríguez hoy, para nuestros espectadores, el rodriguismo? ¿En qué está? ¿Cuánto tiempo nos queda? No, ya estamos justos. Estamos mal. Bueno, mira, nosotros, yo creo que las compañeras y compañeros que componemos el movimiento patriótico Manuel Rodríguez, desde hace un tiempo hemos venido caminando a la idea de que, además de rodriguista, que es una impronta que no queremos nunca dejar de tener, porque está nuestra experiencia, el recogimiento de la enseñanza de lo que se hizo, también queremos resaltar una cuestión fundamental para nosotros, que es nuestra condición de comunista. Es una cuestión que la hemos venido planteando hace mucho tiempo. Somos comunistas. Y queremos y luchamos por el cambio de la sociedad, pero la transformación de la sociedad para caminar hacia el socialismo y hacia el comunismo. Esas son unas cuestiones que yo creo que deben ser fundamentales. Y que por lo tanto también nos distingue de aquellos timoratos vacilantes que consideran que en estos momentos la única alternativa que hay es sumarse a la ola del neoliberalismo que se impuso durante los años, a finales de los años 80, y que los gobiernos posteriores de la Concertación y de la derecha, y del Frente Amplio y del Partido Comunista, la coalición actual, fueron perfeccionando y fueron masificando. O sea, lo que había hecho la dictadura con el neoliberalismo no llegó hasta ahí, sino que no nos olvidemos que Lagos fue el privatizador de las carreteras, del agua, de todo lo que iba quedando. Entonces, como estábamos hablando harto de contexto, yo creo que es importante que ese lo coloquemos como el contexto de nuestra lucha, de nuestra experiencia, de nuestro andar en los últimos años. Y ahí quisiera que agregar algunas cosas. Han habido coaliciones aquí, grupos que se han dedicado a pavimentar el camino para los sectores más reaccionarios para llegar incluso a que en este país puedan gobernar la ultraderecha y incluso vayan de candidatos tipos que quieren premiar a los violadores.
O sea, es una cuestión insólita. Pero esos mismos que han llevado hacia allá el camino, y te voy a explicar por qué, esos mismos que han llevado hacia allá este camino, que un día le dan esperanza a nuestros pueblos y al otro día se la quitan, y nuestro pueblo anda como en la tómbola, un día opta por esto y otro día tiene que optar por otro porque no solucionaron los problemas de la gente. Bueno, esos mismos después nos extorsionan, nos chantajean para votar por ellos, porque si no, viene el cuco. Y esas cosas nosotros las hemos venido planteando. Y aquí, y con esto quiero terminar, porque lamentablemente hablamos mucho de otras cosas y no hablamos de esta parte, pero lo podemos hacer en otra oportunidad. Quiero terminar con lo siguiente. Dijimos, después de la revuelta popular, no solamente nosotros, muchos compañeros más que somos parte de la organización revolucionaria, de la fuerza revolucionaria que quieren los cambios, dijimos, ojo, cuidado con el espejismo de la nueva Constitución porque esto va a ser un show. Y anduvimos con la nueva Constitución para allá, con la Constitución para acá, que hagamos esta otra, y al final nos quedamos con la misma Constitución. Pero en el intertanto, aquellos que habían estado prometiendo y dando esperanza a nuestro pueblo, empezaron a desmovilizar, a dividir y, como hemos dicho, durante estos 4 años, a criminalizar. Y lo hemos planteado nosotros en nuestras opiniones, seguramente en nuestro discurso estará, de que este es el gobierno que más leyes de seguridad, que así son catalogadas, que así son puestas para el engaño de la gente, incluso de los luchadores sociales, incluso de la gente que quiere cambios radicales. Entonces, son aproximadamente 70 durante estos 4 años. Y algunas son graves. La ley Gatillo Fácil, que permite la protección de las Fuerzas Armadas y policiales ante el asesinato de la gente, que les permite la impunidad total, como en los tiempos de la dictadura, para aquellos que matan por el solo hecho que a lo mejor llegó a pensar que la otra persona, el poblador, el joven, lo miró con intenciones maléficas. Entonces, esa es la ley Gatillo Fácil, no es otra. Y tenemos, por ejemplo, la ley antitoma. O sea, ¿qué gobierno que se catalogue progresista, de izquierda, hace una ley que, en definitiva, lo que hace es expulsar a las familias que buscan con sus hijas, hijos, tener un lugar donde vivir? Y digo, ni hablar de que el gobierno progresista durante estos 4 años ha tenido militarizado el territorio de nuestro pueblo hermano, el pueblo mapuche. Entonces, ¿cuál es la posición que tenemos nosotros? ¿En qué andamos? Andamos tratando de construir una fuerza popular que dé cuenta y que sea capaz de enfrentarse a este enemigo tan poderoso. Estamos tratando de construir un proyecto revolucionario que no nos agarre solamente a nosotros, sino que compartamos con los demás, que tengamos las cosas comunes que nos permitan avanzar, que tengamos un programa que nos permita ir dando paso a paso, pero también decimos hay que levantar una plataforma. Porque a veces con esta cosa media sobreideologizada decimos no pidamos que mejore sueldo porque eso es medio reformista. No, pues, es allí, en esas reivindicaciones tan necesarias para la gente, para su sobrevivencia, es donde vamos a desarrollar los niveles de conciencia que se necesitan para terminar con este capitalismo brutal que nos tiene acogotados. Así que yo creo, muy rápido y a grosso modo, así tirando para todos lados, es lo que te podría explicar en qué está el movimiento patriótico Manuel Rodríguez. Espero no ser llamado a atención por no explicar mejor las cosas, pero esa es la idea. Gracias, Marco. Invitamos a todos los que nos están viendo a que le pongan like, que viralicen, que compartan estos programas, que ya vamos en el tercero, vamos a seguir haciendo nuevos programas, y este ha sido Luis Vega y Marco Riquelme en Encendiendo la Conciencia.
un programa del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez que nos convoca a que nos arriesguemos por intermedio de nuestra conciencia para volcarnos a la lucha popular. Nuestra conciencia es una herramienta de lucha que nos debe permitir luchar contra la hegemonía mediática. Muchas gracias. Gracias.